Muy buenos días a todos. Soy Arturo Arias, anestesiólogo intensivista de la ciudad de Cúcuta. Vamos a dar un concepto personal en mi experiencia de 40 años al servicio de la medicina, eh, de la nueva reforma que promulga el presidente Petro y que fue radicada el 13 de febrero a las 3 de la tarde en la plenaria del Congreso y fue leída en la Casa de Nariño. Creo que una reforma de este estilo no es conveniente para el país desde ninguna óptica, ningún punto de vista. Yo creo que lo que hay que hacer es llamar a los actores. Ya la Andy lo dijo, que se llamen a los actores comprometidos en la prestación del servicio y a todos los funcionarios que de una u otra forma prestamos el servicio de salud a los colombianos. Cada departamento, cada ciudad, cada hospital tiene problemas, situaciones y escenarios muy diferentes los unos a los otros y hay que individualizar la propuesta como una política territorial única. Ahora bien, yo pienso que cambiar la estructura de servicio de salud del sistema de seguridad social en Colombia no es adecuado, y mucho menos de un plumazo, porque esto realmente va a producir mucho trauma. Yo creo que hay que mejorar lo que hay. Hay que hacer cambios, no hay duda. La política del presidente Petro tiene puntos interesantes emitidos por la ministra Corcho, pero tenemos diferencias fundamentales. Vamos a intentar conversar sobre este tema ahora. No es posible cambiar una estructura del sistema de salud a los colombianos en esta forma en que ha sido propuesta por una sencilla razón. Lo primero que hay que hacer, y lo que yo le recomiendo a la Andy, a los expertos que están opinando y a la presidencia de la República, es que el primer flagelo en contra de los colombianos es la corrupción. Llevamos más de 10 años intentando cambiar la corrupción y no mejora. Yo pienso que esto es lo primero que se debe hacer. Los dineros públicos siguen siendo sacados por X entidades, X funcionarios, X sistemas públicos todos los días y esto no ha parado. Tan es así que del presupuesto de la nación, que son 300 billones de pesos, el 20%, casi una cuarta parte, sale a la corrupción. Esto significa aproximadamente 50 billones anuales. Esto le llevó a Colombia a tener 39 puntos sobre 100 en un tenue color gris por las entidades mundiales que miran las políticas anticorrupción y los resultados de la corrupción. Con 39 puntos sobre 100 es vergonzoso, ocupando el puesto 87 en una lista de países que están comprometidos en la lucha con la corrupción. Entonces, cuando te robas 50 billones de pesos del erario público, no hay dinero para nada. Si en 3 años paramos la corrupción desde ahora, son 150 billones que podrían entrar a mejorar el sistema de salud. ¿Cómo es posible que en un hospital público llegue un niño de 8 años con una apendicitis aguda, que en mi época con el dedo índice tocábamos y sabíamos si era un apéndice o no? Hoy tiene el niño todo el día en un hospital público de X ciudad, X municipio, y luego de 12 horas de tenerlo hospitalizado le dan salida para la casa y le dicen que no es una urgencia. Por Dios. Hay que revisar la estructura de los hospitales que prestan la salud en todo el territorio colombiano, que es una de las políticas del presidente Petro. Esto no está funcionando bien. No hay derecho que a un niño le violen los derechos de salud, de protección de la infancia
y que un médico diga que un apéndice no es una urgencia. Pues no es un tiro, pero sí es una urgencia y es una urgencia quirúrgica que prima sobre otras patologías. Y lo manden para la casa. Al día siguiente, el niño vuelve al hospital. Este es un caso real. Al día siguiente, el niño vuelve al hospital y lo mandan a la calle y le dicen, agarre un taxi, una buseta, una lechuza, un transporte, el que usted quiera, pero el hospital no tiene dinero. Y ese mismo hospital se lo han robado 3 veces en la construcción de una ampliación. Esto no tiene presentación. Por lo tanto, creo que eso es lo primero que hay que cambiar. La estructura, el mecanismo, cómo funciona la atención. ¿Cómo es posible que baje un campesino de una vereda a las 4 de la mañana a pie de la loma, llegue a la carretera y suba a pie a X municipio del país y luego le dan un ficho a las 8 para que lo atiendan a las 10 y le dicen que vuelven 15 días para la consulta general? No tiene sentido. No tiene sentido tampoco que todo el departamento, X departamento, vaya a un solo hospital regional, cuando los municipios grandes deben tener hospitales regionales con 5 o 6 especialidades de planta y a través de una red intercomunicada de hospitales regionales ofrezcan a la ciudadanía todos los servicios básicos en pleno siglo XXI. Las 5 especialidades básicas, incluyendo anestesia 6, dentro de un hospital para que la comunidad se vea beneficiada cuando su salud está alterada. Estos son los cambios básicos primarios. Entonces, cuando volvemos a la reforma, con esta realidad del país, con esta corrupción tan inmensa que hay en el país, el 20%, el puesto número 87, 39 puntos sobre 100, no llegamos ni a la mitad en las políticas de corrupción del país, en las políticas de anticorrupción. Entonces, con ese flagelo no hay dinero que alcance para nada. Quitarle a los políticos de turno el control de las nóminas paralelas. Esto es un tema complicado, porque ahora van a salir con las vestiduras rasgadas, que esto es una calumnia. Lo he oído delante de mí, lo han dicho. ¿Cómo es posible que los políticos manejen nóminas paralelas en el hospital? En los hospitales públicos del país. O sea, esto no hay dinero que alcance. Entonces, el Producto Interno Bruto, que está en 7 punto algo, el, el Producto Interno Bruto que se destina a salud es desviado a la corrupción política, a los mismos políticos que manejan los hospitales públicos. Los hospitales públicos no pueden ser manejados por políticos. Eso sí se lo agradecería al presidente Petro, que de un plumazo quite esto. El manejo administrativo logístico de un hospital público pertenece a la dirección de un gerente comercial en salud y la dirección científica a un verdadero médico enfocado a la dirección médica científica de los hospitales de tercer y cuarto nivel en el país, y que estos se conviertan en autosostenibles en relación a los servicios prestados. Ahora bien, ¿qué es la reforma del presidente Petro? Consta de 18 capítulos, 150 artículos y 5 cambios fundamentales en las estructuras, 5 pilares de la estructura. El primer punto de esta propuesta un poco desfasada, un poco atrevida, un poco, como dijo la Andy, no están todos los actores del sistema articulados, no están. No han llamado a las sociedades científicas, no han llamado a los médicos, no han encuestado realmente a los médicos, a los que ponen la cara al sistema en sus niveles primario, secundario y terciario y cuarto nivel. No hemos sido llamados a opinar. Y esto es como si se hacen políticas públicas de fútbol y no llaman a los futbolistas, que son los que patean el balón. Entonces no nos llaman a nosotros, que vemos en el día a día la realidad del sistema. ¿Cómo es posible que llegue un enfermo grave y hay que llamar a la EPS y a la ARL para que autoricen? Y pueden pasar 48 horas y no lo autorizan. Es más, el fundamento de la auditoría fue
distorsionado y los auditores médicos deben ser sacados de los hospitales y deben ser sacados de esa función cognitiva que tienen los auditores, que parece que no fueran médicos, a glosar facturas, porque lo han dicho delante de mí. El objetivo de la auditoría médica es glosar el 40% de las cuentas médicas de los hospitales y clínicas, y esto lo atrasamos 6 meses a un año el pago. Y entonces, eh, como dice la ministra Corcho, la salud no solamente es la atención, sino que unos factores determinan eh, la vida de los colombianos. Estos factores sociales son el agua potable. Acabe la deforestación, señora ministra, por favor. Acabe la deforestación en los bosques, en las selvas colombianas, porque esta deforestación influye directamente en la cantidad de agua potable que vamos a tener los colombianos. El medio ambiente, acabe la minería ilegal. Usted ya sabe dónde están, usted ya sabe quiénes son, acabe la cocaína, acabe la producción y excavación de minas ilegales en el país, usted ya sabe quiénes son, dónde están, no me vayan a preguntar que si yo sé dónde están, no tengo ni idea, pero eso existe, está publicado, no es ninguna mentira. La cantidad de mercurio que echan a los ríos, la cantidad de químicos que usan los que producen la cocaína, acabe la producción de cocaína en el país, eso sería mirar la vida de los colombianos, porque ahí sí les doy toda la razón, los determinantes sociales que determinan la vida. El tema del medio ambiente, entonces, toda la contaminación atmosférica que hay en el medio ambiente, acabe la cultura de la basura, ya es hora que en Colombia y ahí en ciertas ciudades del país, la recolección por determinantes de características de basura, si son plásticos, metales, vidrios, poder clasificar esto influye en el medio ambiente, en todas estas montañas de basuras que están alrededor de las ciudades grandes, pequeñas, ni se imaginan los pueblos pequeños. Esta cultura yo creo que hay que fomentarla. Y la cobertura alimenticia, la pobreza de los departamentos donde los niños aún mueren de hambre en Colombia cuando se roban 50 billones de pesos, esto realmente no tiene presentación. Ahí sí tienes toda la razón. Bien, vamos entonces a mirar el primer pilar de la reforma tributaria, el manejo de los recursos públicos. Este es uno de los puntos más álgicos porque cualquier sistema financiero no puede sobrevivir y un hospital tiene un brazo financiero que si se quiebra, pues influye directamente en la prestación del servicio, en la contratación del talento humano, en la contratación de los recursos, las logísticas y impacta indirectamente y negativamente en la calidad de los servicios. Ahí sí que entren los auditores a mirar la calidad, pero no a glosar las cuentas por orden del gerente de la EPS, porque eso lo hacen impunemente. Ahora bien, el gobierno nacional ha querido quitarle a las EPS el control del manejo del dinero. Eureka. Ya era hora que esto lo hayan dicho. Se tenía que decir y se dijo. No es posible que las entidades prestadoras de salud manejen los dineros públicos a su antojo sin ninguna auditoría. Yo recuerdo que el gerente de una gran EPS del país le daba 50 millones al chofer para gasolina. Recuerdo un presidente de una junta directiva de una EPS grande del país que iba todos los domingos con su hija a jugar golf a Miami. Y otras muchas historias que los colombianos conocemos y estamos cansados y los auditores le sonríen a los gerentes. No hay derecho que jueguen con la salud de la gente. Para mí esto es un homicidio en segundo grado o tercer grado, me corregirá un abogado, pero quitar los dineros de la salud de las personas cuando están enfermas y llevarlos a la muerte porque le niegan los servicios, a ver, ¿dónde está la reforma? En los puntos claves de la reforma son estos. Ahora bien, ¿las EPS deben seguir funcionando? Yo creo que sí, pero no deben manejar los dineros. No deben manejar los dineros, ni tampoco los entes públicos que ha nombrado el gobierno de Petro no deben manejar dinero, porque pasaría lo mismo. Pasaríamos del mismo problema a otro problema peor. Entonces la pregunta es, ¿quién debe girarle a los hospitales las cuentas de los servicios que emanan de la prestación del servicio de salud a los colombianos? Pues los bancos. Los bancos, a través de una fiducia pública,
controlada por auditores de ambos lados para que haya una transparencia total. Es muy difícil que en un banco se roben los dineros. Es muy difícil. Y más si los auditores se dedican a controlar el gasto del pago a las cuentas presentadas a tiempo por las clínicas de los servicios ofrecidos y cumplidos. Entonces, un banco, llámese el que escoja en la presidencia, sería la persona ideal. Pero pasar de un problema, pasar de un cáncer en el cerebro a un cáncer en el pulmón, no va a haber ningún beneficio a los colombianos. Entonces se convierte en una retórica teórica que en la práctica va a llevar a un empeoramiento del sistema de pago a las clínicas y entidades. Entonces, los médicos se acostumbraron que les paguen cada 3 meses, cada 6 meses, y entonces para poder vivir, trabajan en 3 hospitales, no ven a la familia, tienen una vida terrible, hacen las cosas a medias porque trabajar en 3 sitios para ganarse un sueldo es el tercer punto del pilar que luego lo hablaremos. Entonces, no estoy de acuerdo que el CRES y el sistema que ha propuesto sea el mejor. Llame a los actores, a la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales, llame a los gremios científicos, llame a la gente que vive el problema del no pago oportuno cuando las cuentas son presentadas. Estos auditores obedecen fielmente a sus gerentes las órdenes lesivas a los prestadores de IPS. Bien, el segundo punto es los centros de atención primaria fuerte. No sé qué significa la palabra fuerte, eficientes, eficaces, pero fuerte, no sé qué quiso decir. Entonces, prohibir la entrada de extranjeros graduados en otros países hasta que las sociedades científicas lo avalen, porque hay gente que llega al país, a los centros primarios, sin saber leer una radiografía de tórax. Y aquí están. Entonces, son las sociedades científicas lo que deben avalar la competencia, la eficacia y eficiencia de un profesional de la salud graduado en el extranjero. Pues no es lo mismo graduarse en Harvard que graduarse en X lado o en X lado o con los vecinos. Eso no es posible por las condiciones políticas. Hace años eran los mejores, pero ya no. Ahora bien, entonces, los centros de atención primaria eficientes deben tener una estructura básica consolidada en todos los municipios más pequeños. Y debe haber una sola EPS. Un pueblo de 5.000 habitantes tiene 4 o 5. No tiene sentido y todas quebradas. De la reforma, más de 11 entidades prestadoras de salud desaparecerán. 2 contributivas y 8 subsidiados muestran cómo va el país y eso que no ha empezado la crisis financiera, que ya se viene. Ahora bien, entonces, tener centros de atención primaria que resuelvan problemas primarios y hospitales regionales locales que resuelvan problemas de segundo nivel para no congestionar los hospitales grandes de las ciudades sería una estructura básica ideal. Esto sería muy bueno. O sea, tener ginecólogos, pediatras, ortopedistas y anestesia. Y cirugía general. Un apéndice puede ser operado en un hospital local como se hacía hace unos 20, 30 años. Ya no. Entonces todo lo remiten y en unas condiciones infrahumanas para los pobres enfermos que van con transportes públicos, no tipo ambulancia como debería ser. El sistema debe encargarse de todo el trayecto. Ya no. Entonces esto se ha vuelto realmente un enredo para intentar cambiar el problema para meternos en otro problema. El tercer punto, y contando rápidamente el gremio de la salud. Los trabajadores de la salud estudiamos más de 10 años cuando somos especialistas y hacemos una o dos o tres especialidades. Los médicos en general estudian 7 años y debe cambiar esto. O sea, un médico debe trabajar en un solo sitio. O sea, cuando acabemos que un médico trabaja en 3 hospitales, no solamente le vamos a mejorar la vida al médico, sino que le vamos a mejorar la atención
a los enfermos que llegan a los hospitales. Un médico que viene de turnear 24 horas en un hospital público, ¿cómo va a turnear 12 horas en otro hospital? ¿Qué atención va a recibir? Ni siquiera ha dormido. Viene mal comido, mal dormido, mal mentalmente, agotado físicamente y sigue trabajando. La única forma es, como dice la doctora Corso en unas palabras muy correctas, dignificar el trabajo médico. Cuando digo médico no me refiero a los médicos, me refiero a las terapeutas, a las nutricionistas, a las psicólogas clínicas, poder cambiar la resolución de habilitación, que es bastante lesiva, sobre todo en el cuidado intensivo, donde estamos muy atrasados, médico, enfermera y auxiliar, y terapista, y la nutricionista, y la psicóloga clínica, y la trabajadora social, el grupo, humanizar el sistema de salud. Yo creo, señor presidente y señora ministra, que son más de 30 anotaciones que hizo la ANDI. He nombrado solo tres, que son los pilares fundamentales de su propuesta ya radicada en el Congreso. Yo creo que hay que cambiarla, hay que modificarla y hay que construir sobre lo que ya está hecho las mejoras para que esto sea realmente eficiente. Muchas gracias. Teleclick Colombia.